Buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro cuarto día del emprendedor que estamos cerrando. Concluimos con esta actividad. Les voy a pedir de favor que señalen sus preguntas y comentarios en el chat que tienen ahí disponible y que por favor indiquen su nombre al escribir su pregunta o comentario. Las preguntas y comentarios las leeremos al terminar la presentación. Y vamos entonces a esta conferencia que nos hace favor de impartir Pablo Fuentes, que hemos titulado ¿Qué es eso de propiedad intelectual? Pablo Fuentes es maestro en leyes de la propiedad intelectual por parte de la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido y químico por parte de la Facultad de Química de la UNAM. Pablo tiene 15 años de experiencia en temas de propiedad intelectual, teniendo la oportunidad de manejar los portafolios de varias compañías transnacionales listadas por Forbes en su lista Top 100. Pablo es miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual desde 2009 y actualmente preside el Subcomité de Invenciones Químicas Biológicas. Ha publicado artículos relacionados con la ley y práctica mexicana en materia de propiedad intelectual en medios nacionales e internacionales. Ha contribuido con la redacción de las posturas de AMPI que han sido entregadas tanto al Senado de la República como al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es miembro de la International Trademark Association y miembro permanente de la Comisión de Pharma en la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, la AIP. Ha sido conferencista en diferentes foros representando a la AMPI y por invitación del INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en todas las ediciones de la Semana Nacional del Emprendedor. Imparte anualmente el módulo de construcción de portafolios de derechos intelectuales. También por invitación del INPI, ha impartido la asignatura de propiedad intelectual en el programa de posgrado de la maestría en administración industrial de la UNAM. Actualmente es socio y director de nuevos negocios en Breakthrough IP Intelligence. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros. Te cedo el micrófono, la pantalla y el tiempo. Gracias. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a La Salle por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, cerrar este día que se ve que estuvo buenísimo, con pláticas muy interesantes. A mí me toca hablarles ahora un poco de la propiedad intelectual. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Nada más si me puede confirmar, Eva, si se ve, si estamos todo bien. Sí, sí se ve, adelante. Gracias. Muy bien, pues entonces la conferencia se llama ¿Qué es eso de la propiedad intelectual? ¿Qué es eso de la propiedad intelectual? Pues en términos simples y llanos, la propiedad intelectual, y lo vamos a ver durante toda esta charla, pues es un pedacito de papel como el que estamos viendo aquí en la pantalla, no arrugado por supuesto y con una importancia muy alta, y ese pedacito de papel básicamente nos va a dar dos cosas a quienes seamos dueños de propiedad intelectual. La primera de ellas es que nos va a dar una exclusividad y un control. ¿Y a qué me refiero cuando digo exclusividad y control? A que el dueño y el titular de derechos intelectuales va a ser capaz de típicamente tener derechos en exclusiva, ya sea de mercado, de imagen, etcétera, que le van a permitir tomar un control sobre su área de oportunidades en el mercado. Además, tener y seguir procedimientos y procesos de propiedad intelectual nos va a permitir tener una tranquilidad porque las tecnologías, las marcas, nuestros dibujos, nuestros renders, todo lo que vamos a ver en esta plática, al haber seguido un procedimiento y un proceso de propiedad intelectual, por lo menos lo que vamos a ganar es enterarnos qué es lo que está haciendo la competencia y si logramos apropiarnos de esta propiedad intelectual, entonces tener una tranquilidad
de que no el día de mañana nos vamos a meter en un problema legal con lo que típicamente es el núcleo de todo negocio y todavía más si estamos hablando de emprendimientos, empresas de base tecnológica. Rápidamente quiero hacer un breve desglose de los tipos de protección que existen. No nos vamos a tardar mucho en esto. Y el primer mundo, digamos, la primera cosa que les quiero platicar es el mundo de las invenciones. Ustedes están viendo ahí dos numeritos, un 5 que está en rojo y un 2 que está en gris. Y eso, si alguien se empieza a imaginar a qué se refiere, o si alguien ya sabe más o menos de estos temas, sabrá que los procesos de propiedad intelectual en el mundo de las invenciones, más o menos si estamos hablando de una patente y nos va bien y todo funciona, el trámite nos va a llevar 5 años. 5 años o menos, porque ahora además la ley nueva que ya entra en vigor el próximo jueves, contempla que si la autoridad se tarda más de 5 años, nosotros podamos solicitar una compensación. Y para estas otras cosas que viven dentro de las invenciones, que son los modelos de utilidad, los diseños industriales y los dibujos industriales, típicamente es 1 año y medio o 2. Eso es lo que tarda. Más adelante vamos a ver qué son cada una de estas cosas y los beneficios que traen. ¿Cuáles son las ventajas de este mundo de las invenciones? ¿Por qué debería yo de ir y tratar de patentar o de tratar de proteger mi modelo de utilidad, mi dibujo, mi diseño? Una de sus grandes ventajas es que, y tomando y conectando con lo que yo les decía de que les va a dar el control, es que al titular de una invención se le va a permitir impedir las importaciones de las cosas que él tenga protegidas. Eso es algo muy bueno porque nos permite tomar medidas incluso en frontera, no nada más ya cuando entró al mercado y nos están haciendo daño, sino desde la frontera impedir importaciones. La segunda es que, a mí siempre me gusta decirlo, y esto es cierto para todos los derechos intelectuales, es como tener un coche. Lo podemos licenciar, lo podemos vender, lo podemos rentar. Lo que les quiero decir es que los derechos intelectuales no nada más sirven para proteger las cosas que nosotros vamos a vender o nuestras tecnologías. También pueden ser monetizados en sí mismos y pueden ser rentados, licenciados, etcétera, y con ello todavía darle unas mayores entradas a las empresas. ¿Qué permite también el mundo de las invenciones? Que típicamente, como están relacionadas con tecnología, cuando hay licitaciones y nosotros somos los titulares de la mejor tecnología y la más apropiada para esa licitación, podemos lograr temas de adjudicaciones directas. Otra es que nos permite impedir la venta o incluso la pura oferta en venta, es decir, no necesitan estar vendiendo nuestras tecnologías y las cosas que tengamos protegidas, sino únicamente estarlas ofreciendo y nosotros podríamos tomar acción. ¿Cuál es una de las grandes desventajas que tiene el mundo de las invenciones? Acuérdense que vamos a ir parte por parte. Primero las invenciones, luego las marcas, luego los derechos de autor, y así está estructurada toda la plática. ¿Cuál es la gran desventaja, entre comillas? Porque en realidad lo que nosotros ya obtuvimos fue un monopolio temporal que nos permitió tener el control y la exclusividad del mercado durante todos los años que duran estos títulos de invenciones. La gran desventaja, y digo entre comillas, es que eventualmente esa tecnología va a pasar parte del dominio público. Este es el intercambio que hace el Estado por ese monopolio. Es decir, cuando uno protege en el mundo de las invenciones, al final de ciertos periodos de tiempo, esas invenciones pasan a ser parte de todos para que la gente pueda tomar la base tecnológica que se desarrolló y que quedó ahí plasmada en esa solicitud o en esa patente y pueda seguir construyendo la técnica. Otra desventaja, lo vimos, los tiempos de obtención de esto podrían parecer largos. Realmente nuestra oficina mexicana es muy eficiente, aunque estemos hablando de 5 años, por ejemplo, en el caso de una patente, hay oficinas en otros países del mundo que se pueden tardar hasta el doble. Los costos puede ser otra desventaja, típicamente es costoso seguir procedimientos del mundo de las invenciones, y los requisitos pues son especializados, no son tan sencillos y tan tangibles, y la recomendación siempre es que se acerquen a alguien que sepa, el INPI, lo vemos más adelante. Por otro lado, está el mundo de las marcas. El mundo de las marcas lo que nos da es una protección no a nivel de una tecnología ni de un producto como tal, sino de
la imagen, el nombre, el logotipo con la que ciertos productos o ciertos servicios son asociados por los consumidores. Lo vamos a ver más adelante con ejemplos, y para la tranquilidad de todos, ese 6 que aparece ahí en verde ahora no está puesto en años, está puesto en meses. Más o menos, típicamente, un trámite de marca debe de tomar menos de 6 meses. Y los tipos de marca son estos: nominativas y nominadas, 3D, mixtas y no tradicionales ahora. ¿Cuáles son las ventajas del mundo de las marcas? Que son renovables cada 10 años por todo el tiempo que nosotros querramos. Esto no pasa a ser parte del dominio público como lo explicábamos en las solicitudes de invención. El costo, tiempo y beneficio también son mucho más en una balanza, digamos, positivos, aunque sirven para diferentes cosas, son más positivos que cuando estamos hablando del mundo de las invenciones. Y la evaluación que se hace para ver si podemos o no obtener una marca es solo en la base de datos de marcas, es decir, cuando queremos obtener una marca, solo nos van a estudiar que no se parezca a otras marcas. En el caso de las patentes, lo que se estudia es que los conceptos que nosotros estemos intentando proteger no se conozcan, pero a nivel mundial. Otra ventaja de las marcas es que un solo registro nos da lugar a muchos productos, y una de sus desventajas es que las marcas no funcionan para todo. Hay ciertos requisitos que vamos a ver más adelante a detalle, y no evitan las importaciones. Esa es una de las, digamos, entre paréntesis, entre comillas, desventajas. Y los criterios del INPI, que a veces tienden a ser muy variables y muy subjetivos. Luego está este tercer mundo que tiene que ver con el derecho de autor. El derecho de autor es la parte de la propiedad intelectual que tiene que ver más con lo artístico, que se aleja, digamos, un poco de la parte industrial. Precisamente esa es la gran división que existe entre los derechos que tienen que ver con lo industrial y que atiende el INPI, con este tipo de cosas que atienden de autor y que tienen que ver más con las partes artísticas. Estas son algunas de los tipos de obras que están ahí, y nuevamente vemos un numerito ahí en gris. Lo muy bueno es que tampoco ahora está en meses, sino que está en días. Así que si nosotros queremos proteger un dibujo, un software, una obra arquitectónica, una obra de certificado, una canción que hayamos compuesto, una obra cinematográfica, más o menos nos va a tomar como 12 días. Incluso hoy en día hay una modalidad en la cual hoy no está disponible por el tema del coronavirus, pero típicamente y normalmente el Indautor tiene una cosa que se llama Express Autor, que es buenísima porque les permite el mismo día a las 9 de la mañana llegar y pedir protección, y más o menos a la 1 o 2 de la tarde poder recoger su certificado, así que el mismo día pueden tener ya una protección. Ahora vamos a ver y a entender cómo se usan estos tres diferentes mundos para cuando ya queremos proteger algo. Entonces, más o menos entre un día y 12 días se pueden tardar, y por eso aquí tenemos a la Mona Lisa que dice aquí que este mundo es el más picudo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de ir por el mundo de las obras y de intentar proteger cosas por el mundo de las obras? El tiempo de los trámites, 12 días o el mismo día ya tener un registro, el costo que es bajo, el registro que es casi automático, y una provisión que existe en la Ley Federal del Derecho de Autor que habla de que la reproducción no puede darse sin la autorización del titular en el mundo 3D, aun si lo que nosotros estamos sometiendo es algo en 2D. Es decir, si yo dibujo, por ejemplo, un mueble y lo someto a protección, la teoría dice que nadie podría reproducir ese mueble que yo dibujé en el mundo 3D. Y otra de las grandes ventajas pues es la duración, que es la vida del autor, y 100 años más a partir de su muerte. ¿Cuál es una de las desventajas de este tercer mundo, que son los derechos de autor? Que no protegen las implicaciones industriales, solo las estéticas, que no hay e-filing todavía, el Indautor está un poco atrasado en este tipo de cosas, que no protegen contra importaciones, y los formatos oficiales tienden a ser un poquito más complejos que por ejemplo, con una marca. Terminada la parte aburrida, porque siempre tiene que haber una parte aburrida en las pláticas, vamos a empezar con unos ejemplos y vamos a empezar a platicar un poquito más y a tratar de aterrizar estos tres mundos que yo les estaba platicando. Entonces, ¿cómo es la mente de un diseñador, de un empresario, de un emprendedor que no se preocupa por su propiedad intelectual? Entonces, todos tenemos a un bebé que es nuestro proyecto, que es la idea que se nos ocurrió, la base de nuestro emprendimiento, etcétera.
y todo el mundo creemos que mi bebé es el más bonito del mundo y nunca le va a pasar nada. Así es la mente de alguien que no se preocupa por su propiedad intelectual. ¿Qué más piensan? ¿Proteger? No, hombre, qué flojera proteger. Mañana lo hago. Entonces, de verdad se puede poner feo, así como este bonito cachorrito se convirtió en el chilaquil, así se puede poner esto si no tienen conciencia de propiedad intelectual. ¿Qué quiero hacer ahora? Pues un poco espantarlos tantito y luego ya enseñarles que la propiedad intelectual tiene muchas bondades. A lo mejor alguno de ustedes ha comido en alguna de estas loncherías que se llaman Peltre. Hay, que yo conozca, como unas 5 o 6 aquí en la ciudad. Y son de Daniel Obadía y tiene algunos socios por ahí. Pero ¿qué le pasó a Peltre? Peltre, si no lo conocen, así se ven los peltres por dentro, son muy a gusto, la comida es muy rica, la verdad. Y a Peltre lo que le pasó fue esto. Lo que estamos viendo aquí en la pantalla, y le voy a dar un par de clics más, es el intento de registro de marca que hizo Peltre, que es el que está puesto con la flechita amarilla, y el intento de registro que hizo un pirata. ¿Qué le pasó a Peltre? Que justamente dijo, ay, al rato lo hago, al rato registro la marca, etc. Y si ustedes ven, cuando uno llega al INPI, conforme van entrando las diferentes solicitudes, se les va dando un número de registro consecutivo. Si ustedes ven, el que está marcado como pirata es un número más chiquito, trae un número de serie más chiquito, y eso significa que llegó antes que Peltre. Entonces, ¿qué le pasó a Peltre por no tener una conciencia de propiedad intelectual? Peltre tuvo que llegar y hacer todo esto. Andar haciendo escritos, pelear, decir, hacer y deshacer. Y Peltre, en lugar de haberse gastado 2.813 pesos, que es lo que cuesta un registro con el INPI, más o menos, entre abogados, idas, vueltas, etcétera, terminó gastándose, más o menos estimado, unos 200,000 pesos para poder recuperar una marca que pues era de ellos, ¿no? Y que simplemente lo pensaron como, pues luego lo hago, y les tuvo que pasar esto, y al final sí la recuperaron, pero pues a un precio 1000 veces mayor, ¿no? Este es otro ejemplo. Algunos de ustedes, no sé si hay aquí alguien de las carreras de diseño conectado, o maestros, pero hay un festival que se llama el Abierto Mexicano de Diseño, que ocurre una vez al año en octubre. De hecho, acaba de pasar y creo que todavía está sucediendo. Entonces, ¿qué pasó con el Abierto Mexicano de Diseño? El Abierto Mexicano de Diseño, contrario a Peltre, desde un principio registró su marca. Entonces, esta marca que están viendo ustedes en la pantalla del Abierto Mexicano de Diseño es una marca registrada. Y entonces luego apareció esta cosa que está ahí tomando una captura de imagen de su página de Facebook, que ponen el Cerrado Mexicano de Diseño. Si ustedes lo ven, esto está paradito así el logo del abierto, y entonces el cerrado como que lo voltearon nada más. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Que diseñadores reconocidos a nivel mundial, incluso ellos empezaron a pensar que el Cerrado Mexicano de Diseño era como, digamos, la edición de verano o lo que cerraba el abierto, ¿no? Y estos cuates del Cerrado Mexicano de Diseño pues empezaron a lucrar y a tener éxito tomando la buena imagen que ya tenía el Abierto Mexicano de Diseño. ¿Qué pasó en aquel momento? Bueno, pues que pudimos, afortunadamente el Abierto Mexicano era una marca registrada, se tomaron las acciones legales pertinentes, y les voy a leer lo que dice aquí abajo. Dice, el Cerrado Mexicano de Diseño es una apuesta para demostrar que el diseño mexicano como proceso y resultado está en todas partes. Bueno, después de las acciones legales que tomamos, estos chistosos le pusieron así, el demandado mexicano de diseño. Y entonces ahora, en sus redes, se lee así, el ahora demandado mexicano de diseño es una apuesta para demostrar y lo mismo que el de. Así que este es un ejemplo de cómo la propiedad intelectual efectivamente les puede dar control. ¿Qué logró el Abierto Mexicano de Diseño? Frenarlos, obligarlos a que lo cambiaran, y bueno, pues ellos lo tomaron con una actitud ahí un poco chistosita, pero funcionó. Ya no utilizan el logo y ya no utilizan el nombre, así que fue un éxito de parte del Abierto Mexicano de Diseño por haberse preocupado por su propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo debe ser ahora sí la mente de un diseñador, empresario, investigador que sí es exitoso? Lo primero que tienes que hacer es, yo tengo un bebé y claro que está bonito,
pero me tengo que preguntar, ¿mi bebé será el más bonito? Esta pregunta, hágansela siempre. ¿Qué más? No hago públicas mis creaciones sin antes pensar en cómo protegerlas. Ojo, no les estoy diciendo que todo, absolutamente todo se tiene que proteger. Más adelante también lo vamos a ver. Pero lo que sí deben de lograr, o al menos eso espero después de esta plática, es que sí piensen y sí de menos tengan esta reflexión de ¿la podré proteger? ¿Será protegible? Tener esta conciencia de propiedad intelectual. Las creaciones y el tiempo que le están invirtiendo valen mucho, como para que alguien se los robe nada más por no tener esta conciencia. Y siempre hay que pensarlo así. La protección de mis creaciones es una inversión, no es un gasto. Es mucho más caro no haber invertido y que después tengamos demandas o tengamos problemas como el que tuvo Pedro. Y finalmente, pues que me asesoren los que saben. En el INPI, en el INDAUTOR hay asesorías gratuitas, hay muchos despachos dentro de la AMPI que hacemos trabajos pro bono, así que el hecho de ir empezando y de ser emprendedor no debe ser un impedimento para poder conseguir una asesoría que nos permita tener esto en la cabeza y no meternos en problemas. Entonces, dicho todo lo anterior, les quiero poner un ejemplo de las consecuencias y de para lo que sirve la propiedad intelectual en realidad. Si alguno de ustedes ha visto esto estacionado ahí en todas las calles, o bueno, ahí puesto, son unos racks de bicicleta que sirven para estacionar bicicletas, ¿no? Esto es de uno de nuestros clientes, Ariel Rojo, y entonces, si se acuerdan, estábamos hablando de los 3 diferentes mundos en los cuales se pueden proteger, y esta bicicleta y este rack que está puesto ahí casi en toda la ciudad, que ahorita vamos a ver por qué, fue protegido no como marca, no como diseño y no como dibujo, sino por las 3. ¿Por qué por las 3? Porque precisamente el conocer y tener esta conciencia de que existe la carta A, la carta B y la carta C, y que ciertos beneficios me va a traer seguirlas en orden, en ciertos parámetros específicos, a mí me va a ayudar a poder hacer una estrategia de protección acumulada que me permita tener una ventaja competitiva. De estas 3, evidentemente, por tiempos y por obtener rápido una protección, casi que el mismo día se metió una solicitud como una obra de dibujo y como un diseño industrial. ¿Qué permite esto? Tener una protección muy rápida. Porque si ustedes piensan en que metimos obra de dibujo y diseño industrial al mismo tiempo, la obra de dibujo quedó protegida el mismo día. El diseño industrial siguió su proceso y después de estos 2 metimos una solicitud para protegerlo como una marca 3D. Que ustedes la pueden buscar y está concedida, y entonces lo que le da Ariel Rojo haber seguido esta estrategia no solo es tener un portafolio de propiedad intelectual pues muy robusto y muy fuerte por todas las aristas que se puedan concebir, sino lo que justamente les decía, que es una ventaja competitiva. ¿Cuál es la consecuencia y cuál es el resultado de haber tenido esta conciencia de parte de este diseñador en proteger y en explotar las bondades que ofrece la propiedad intelectual? Esta es la consecuencia de la propiedad intelectual. Si ustedes caminan por cualquier calle de la ciudad, van a ver las bicicletas. Más o menos, yo calculo, ¿no? Ya le preguntaré un día a Ariel, pero más o menos yo calculo que pues fácil unas 2.000, 3.000 unidades de estos racks de bicicleta, por lo menos, sí están instalados en la ciudad. Y eso para Ariel representó pues una muy buena lana. Esto es el resultado y la consecuencia de sí preguntarse y de sí seguir procesos de propiedad intelectual. Ariel logró hacer esto parte por una licitación en la que participó y por tener los derechos pudo obtener unas adjudicaciones directas, y parte porque cuando la gente empezó a ver las bicicletas que estaban padrísimas, incluso los edificios de vivienda cuando se construyen, muchos van a ver que tienen afuera un rack, porque a la gente se le hizo muy atractivo y le empezó a comprar. Y entonces Ariel ya nos ha tocado también tener experiencias en las que hemos encontrado racks parecidos y hemos podido tomar acción en contra de quien está haciendo estas reproducciones no autorizadas. Entonces lo que les quiero decir es que esta es la consecuencia.
sí les conviene seguir procesos de propiedad intelectual porque un día sus tecnologías van a estar en todos lados y más les vale tenerlas protegidas. Entonces, ¿qué queremos? Queremos empresas e instituciones con conciencia de propiedad intelectual. No queremos piratas. Queremos que todos tengan por lo menos este gusanito en la cabeza de, ok, un día oí una plática en la Salle y este cuate dijo que hay que preguntárselo, y el día de mañana que les toque estar en una situación en la cual ya están despegando, pregúntenselo. Ese es el objetivo. Bueno, entonces, esa fue la primera parte introductoria de esta plática. Espero no haber sido demasiado aburrido y vamos a entrar a una segunda parte. Esta segunda parte, lo que vamos a tratar de hablar ahora es de estas mismas tres figuras de protección, acuérdense, invenciones, marcas y derechos de autor, un poquito más a detalle y tocando y desmitificando algunas de las cosas que a veces los emprendedores creemos. Entonces vamos a hablar del mito y la realidad en las patentes, vamos a ver cómo las marcas son las más buscadas y vamos a hablar de las obras y reservas y al final un poquito de secretos industriales de manera muy rápida. Entonces, si les parece bien, vamos a esta parte 2. Y la parte 2, a mí me gusta empezarla ya siendo un poquito más detallado en la definición que tienen las patentes. Prometo no tardarme mucho, prometo que vamos a llegar a los ejemplos pronto, pero es importante que ustedes sepan que una patente pues, es un documento técnico legal que da este monopolio que yo les había platicado para que todo lo que esté puesto en un capítulo que se llama el capítulo reivindicatorio, que es un apartado de las patentes en las cuales se describe técnicamente lo que protege esa patente, todo lo que esté ahí va a ser protegido durante 20 años. ¿Qué es lo que nos da o cuál es el soporte legal para esto? Seguramente todos han escuchado que los monopolios están prohibidos, ¿no? Que los monopolios no son buenos, etcétera. Pues efectivamente esta es una exclusión a lo que nos dice el artículo 28 constitucional acerca de la prohibición de los monopolios, porque este monopolio es un monopolio que está dado por determinado tiempo. Aquí están, las patentes duran 20 años, los modelos de utilidad todavía duran 10 años, pero a partir del jueves que entra ya van a durar 15, y los diseños industriales 25 años. Estos son los tiempos que protege aquel mundo de las invenciones que platicábamos primero. Y bueno, ¿qué es una invención? ¿Qué se protege acá? Toda creación humana que permite transformar la materia y la energía y satisfacer una necesidad concreta. Los gringos dicen todo lo que se encuentra debajo del sol, y si ustedes más o menos lo analizan, van a ver que, pues sí, casi todo cae en esta definición, y mientras sea un proceso que crea un humano y satisface una necesidad, se puede pensar tal vez en una patente. Un ejemplo, los medicamentos, medios de transporte, los campos técnicos son muy variados, pero si ustedes analizan todas las patentes concedidas, estas siempre están enfocadas a resolver una necesidad que tenemos de una manera novedosa, innovadora. ¿Qué no se puede proteger como patente? Bueno, hay algunas cosas que la ley excluye para la protección. Procesos biológicos para propagar plantas y animales. No puedo proteger yo una técnica para reproducir animales. El material biológico como está en la naturaleza, yo no puedo proteger una planta así como está, no puedo proteger una bacteria así como está. Esto tiene sus matices, pero la idea general es, hay ciertas cosas y cosas genéticas y naturales que no pueden ser protegidas porque simplemente están como están en su estado natural. Las razas animales, yo no puedo ser dueño de un bulldog, es una cuestión que ocurre naturalmente y no me la puedo apropiar. El cuerpo humano, yo no puedo proteger un brazo, esto no se puede. Y las variedades vegetales, pero estas porque tienen su propia protección. Las variedades vegetales son plantas que se cumplen con ciertas características especiales. Y luego hay otra cosa que es lo que no se considera una invención, que son los descubrimientos, los métodos, los programas de cómputo que se protegen por derechos de autor, las formas de presentar la información, las creaciones estéticas que también se protegen por derechos de autor,
Los métodos para tratar personas quirúrgicos y de tratamiento yo no puedo patentar en México, esto sí se puede patentar en otros lados del mundo. Las maneras en las cuales un médico opera, digamos, el paso 1 es abro, el paso 2 exploro, eso no se puede proteger. Ni una yuxtaposición de cosas. ¿Qué es una yuxtaposición de cosas? Que yo tome una invención y tome otra, simplemente las junte y sigan funcionando por separado igual a como funcionaban, que sigan funcionando juntas igual a como funcionaban por separado. Eso es una yuxtaposición. Entonces, ¿cuáles son los requisitos universales? ¿Qué se tiene que hacer para que yo pueda tener una patente? El primero de ellos es la novedad. Ustedes ahí entre paréntesis están viendo que trae una P, una M y una D. Esto significa que este requisito aplica para las patentes, los modelos y los diseños. Entonces, ¿qué significa que algo sea novedoso? Que la parte esencial de mi invento no existe idéntica en el estado de la técnica. ¿Qué es el estado de la técnica? Todo lo que se encuentre reportado y publicado hasta antes de que yo decida hacer bueno, en primer lugar una búsqueda para determinar esto, y en segundo lugar, cuando ya someta una solicitud de patente, todo lo que esté publicado antes de esa fecha de presentación. Luego el segundo requisito es que debe de tener aplicación industrial. Aplicación industrial también es un requisito que aplica a patentes, modelos y diseños. Y en esta me voy más despacito, es la posibilidad de que una invención tenga una utilidad práctica, producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica. ¿Qué significa? Que simplemente lo que yo inventé pueda ser llevado a una escala industrial. Esta es la razón por la cual el cuerpo humano, por ejemplo, por dar uno de los ejemplos, no se puede proteger porque no cumpliría con el requisito de aplicación industrial, porque uno no puede ir y producir humanos en serie. Y finalmente, un requisito que solo es aplicable cuando uno quiere e intenta proteger una patente es este requisito de la actividad inventiva. La actividad inventiva es un término bastante, ¿cómo decirle? Pues curioso. Curioso porque tiene un componente de subjetividad muy elevado. Lo que dice aquí es que para que yo pueda demostrar que hay una actividad inventiva, debo de poder probar que lo que a mí se me ocurrió no se le pudo haber ocurrido a otra persona que sepa del campo técnico en el cual estoy, a partir de todo el estado de la técnica y sus combinaciones. Es decir, si yo inventé, digamos, un sacapuntas, y entonces reportados hay diferentes tipos de sacapuntas, si alguien que se dedica al mundo de los lápices, al mundo de este tipo de tecnologías, leyendo los 2, 3, 4 documentos que ya existían, puede de manera evidente deducir mis sacapuntas, entonces yo no cumpliría con la actividad inventiva. ¿De qué depende? Pues claro, de la opinión de esta persona que lo está evaluando, y por eso digo que puede ser un tanto subjetiva esta evaluación. Pero esos son los 3 requisitos que uno tiene que cumplir para poder aspirar a una patente. Uno de los grandes mitos que tienen asociadas las patentes, cuando uno como emprendedor escucha, es que esto está patentado, casi siempre se piensa, wow, ¿no? Pues estas son las tecnologías de punta, etcétera, y pues que la patente te va a hacer millonario, ¿no? Por eso dice aquí, el mito es que obtener una patente es como sacarse el melate. Vamos a ir viendo las cosas, y más o menos yo les quise poner esta gráfica para que ustedes vean cuánto tiempo pasa antes de que yo pueda obtener una patente. Entonces, se los adelantaba al principio de la plática, más o menos entre el inicio y la concesión van a pasar 5 años. Más o menos, por hacer una redacción, solicitar, atender cosas del INPI, ir, venir, pagar el título, más o menos, por cada país en el que yo quiera proteger, me puedo gastar en promedio como unos 100,000 pesos. Es decir, una patente no es barata, pero si ustedes se imaginan el tipo de retorno que pueden obtener por una patente, la inversión está más que justificada. ¿Qué es lo que pasa cuando las tecnologías se van a campos técnicos, como el de la biotecnología y el de la farmacia, que enfrente no solo tienen un proceso de propiedad intelectual, sino que también tienen esta doble regulación que tiene que ver con
la salud, el aspecto regulatorio. Más o menos, y por ahí ahorita un caso muy famoso que está en las noticias acerca de la extensión de unas patentes, más o menos una patente de tecnologías farmacéuticas y biotecnológicas para estar lista ya para salir al mercado y habiendo pasado la doble regulación, es decir, la de propiedad intelectual y la regulatoria y la de salud, típicamente saldrá al mercado después de 15 años de haber iniciado su trámite. ¿Esto qué significa? Que le van a quedar 5 años más o menos de vida y que más o menos por todo el trámite regulatorio y de patente se habrán gastado como 600,000 pesos en una legislación. Esto explica por qué las medicinas de patente tienden a ser tan caras. Los tiempos de mercado para las tecnologías que fueron patentadas en esos campos tienden a ser poquito, les queda poquito de protección y de exclusividad y por lo tanto los precios son altos. Y aquí también con esta otra gráfica quisiera hacer una reflexión. Seguramente ustedes saben, ¿no? Aquí están los tiempos de, si ustedes ven es una gráfica de los diferentes iPhones hasta el 6, ¿no? Ya vamos en el 12. A mí estoy seguro de que si ustedes van hoy a una tienda de Apple, a una iShop, a Telcel, a cualquier distribuidor, ustedes no van a poder comprar un iPhone 4, nuevo, me refiero, un iPhone 4 nuevo. ¿Cuál es la razón? Que el modelo de negocios de iPhone y de Apple es, pues, ir reemplazando su tecnología cada año. El iPhone 4, por ejemplo, vio la luz en el mercado en 2010. Eso fue hace ya 10 años. Sin embargo, yo les preguntaría, ¿ustedes creen que valga la pena en este tipo de tecnologías gastarse todo el dinero que yo les platiqué que uno se tiene que gastar en hacer una patente, cuando mi modelo de negocios está más bien basado en tecnología y en estar matando a mis tecnologías cada año? Y hoy, que solo han pasado 10 años, imagínense, solo han pasado 10 años, ya no podemos encontrar iPhones 4 por ningún lado. Si las patentes duran 20 y la inversión que yo les estaba platicando, hace 10 años lo hubiera hecho iPhone, y para el 2011, por ejemplo, o 2012, ya nos estuviera vendiendo el iPhone 4, ¿ustedes creen que estaría justificado haberle metido tanto dinero a una patente por un producto de este tipo? Bueno, la respuesta es que sí. Siempre va a valer la pena porque, imagínense ustedes la cantidad de unidades que vende iPhone en un año, para empezar. Entonces, imagínense no tener el control sobre el mercado y sobre el dispositivo. Sería un gravísimo error. La segunda es que los modelos de protección del iPhone no es de tener una patente por el iPhone 4, sino una patente por un procesador desmenuzado. Y entonces esas mismas tecnologías muchas veces van migrando a los diferentes modelos. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Que no importa el tipo de empresa o el tipo de emprendimiento que ustedes estén siguiendo, así sea el más tecnológico y así sea el que rebase más a las leyes, de todas maneras hay que proteger. Siempre hay que tener esta exclusividad y siempre hay que tener este control, o por lo menos enterarse de por qué no lo podemos tener. Esto que les pongo aquí arriba son los máximos solicitantes de patentes de 2016. Ahorita sigue igual, si ustedes hacen la de 2018-2020, sigue todo igual. Y el primer solicitante y quien más patentes tiene es ZTE. Si alguno de ustedes conoce a ZTE, sabrá que es una empresa que se dedica a hacer componentes, son chinos, que se dedica a hacer componentes para celulares. Y más o menos ZTE al año ingresa 4,123 solicitudes de patente, PCT, lo cual significa que van a ir a varias partes del mundo. Más o menos con los cálculos que yo les había puesto antes, la inversión que hace cada año ZTE, es ese número de ahí que hasta es difícil leerlo, ¿no? En dólares, todo ese dinero le invierte ZTE a hacer patentes. Eso les quiere decir, y eso les debe dar una idea de que si hay alguien en el mundo que se gasta esta cantidad de dinero en propiedad intelectual, debe valer la pena. ¿Qué otra cosa hay que comprender cuando uno está hablando de patentes?
que el modelo tradicional, es decir, antes uno patentaba su tecnología porque quería vender solito y porque quería ser el único que lo vendiera y etcétera. Ese modelo tradicional hoy, con el avance de la tecnología y con todo lo que estamos viendo de inteligencia artificial, de etcétera, etcétera, ese modelo está muerto. Yo les quise poner esta imagen en la cual se muestra qué pasó con las patentes de los LEDs que inventaron Oram y Philips hace, que será como unos 10, 15 años. Y lo que pasó es que justamente este esquema fue el que llevaron a cabo con su propiedad intelectual. Si ustedes ven, por ahí dice licencia cruzada, disputa, otra licencia cruzada por acá, suplementos de chips, otra licencia, pero ya nada más de los chips. Todo esto es lo que se puede hacer cuando uno tiene una patente. Se puede prestar, se puede vender, y esto significa monetizar los activos de propiedad intelectual que estamos adquiriendo en la empresa, y además tener protección y tener seguridad. Es decir, es puro ganar en la propiedad intelectual. Tenemos control y tenemos exclusividad, y además son activos que nosotros podemos monetizar y con eso fondear a la empresa y hacer un montón de cosas que ni siquiera caben en esta gráfica. Esta imagen que les pongo aquí, se las pongo porque también hace como unos 3 o 4 años hubo una empresa que sacó a la venta una cosa que se llamaba el Pet Rock, una piedra que era tu mascota, ¿no? Y entonces por ahí abajo decía, si ustedes lo leen, esta es la única mascota que tú no tienes que sacar a hacer popó y que tú no tienes que estar atendiendo. Y entonces a la gente se le hizo muy curioso y empezó por $20 a adquirir sus mascotas piedra con un certificado de que esta es una mascota piedra, no es una piedra, es una mascota presa, ¿no? Entonces, esto se vendió una locura, ¿no? Una locura, todo el dinero que estos cuates pudieron generar, pues con una idea de negocio novedosa y curiosa, que por supuesto no estuvo patentada y no fue protegida, porque es una piedra de río, ¿no? No tiene ningún chiste. Pero lo que les quiero decir con esto es, no significa que cualquier negocio exitoso esté basado en propiedad intelectual, no significa que si no protegen, entonces no van a tener éxito. Aquí está el caso de Pet Rock, pero depende de qué tipo de cosas estén haciendo ustedes. Por ejemplo, Pet Rock, pues qué me importa si alguien me lo copia y de repente se pone a agarrar otra piedra, porque la verdad es que lo que ahí está jugando es la mercadotecnia y las cosas que yo estoy haciendo. Obviamente esta cosa de Pet Rock, lo que ustedes ven con el gorrito aquí, pues es una marca y ya hablaremos más adelante, pero no todo en la vida es una patente. Es muy importante considerarlo, es muy importante tenerlo, es muy importante preguntarse si debo de proteger o no, pero si un día no pueden patentar por cualquier cuestión y no pueden proteger sus inventos, no es el final del camino. Pet Rock es un ejemplo de cómo algo con una protección intelectual chiquita pudo tener un gran éxito. Entonces, bueno, ¿cuál es la realidad de una patente? La realidad es que las patentes son herramientas. Obtener una patente es simplemente obtener una herramienta. La obtención de una patente solo es el primer paso. En sí mismo, ese título de patente no vale más que su peso en papel hasta que lo hacemos valer. Y no es el final del camino. Cuando uno obtiene incluso un título de patente hay que renovarlo, defenderlo, saberlo vender, lo que se le conoce como la transferencia de tecnología. Y las patentes también son defensivas, son escudo y espada. Hay muchos portafolios de patentes que a mí me ha tocado ver, en los cuales se genera y se protege la propiedad intelectual como una herramienta de bloqueo para los competidores. Todo esto se puede hacer con una patente. Y el enfoque clásico de una patente pues ha muerto, ya no es cierto esto, hay que monetizarlas, hay que rentarlas, hay que prestarlas, hay que venderlas, hay que hacer todo lo que se pueda con una patente, y tampoco una patente lo es todo, como el modelo de Pet Rock. Entonces, bueno, estas fueron las patentes, el mundo de las patentes, digamos un poco más a detalle. ¿Qué sigue? El mundo de las marcas. Las marcas son las más buscadas, son las más tangibles, son las que todo mundo a lo mejor ha tenido ahí, digamos, algún contacto y alguna experiencia haciendo esto. Y una de las cosas más importantes que quiero que ustedes vean es
la lista de las marcas más valiosas. En el número 1, ahí aparece en nuestra lámina, está Amazon. En el número 2, Apple. En el número 3, Google. Luego viene Microsoft, Samsung, AT&T, Facebook, etc. ¿Se acuerdan que yo les platicaba de una empresa china que tenía una inversión multimillonaria en patentes, etcétera, etcétera, etcétera? Que eran los de ZTE. ¿Dónde quedaron los de ZTE? ¿Por qué la empresa que más patentes y más tecnología tiene apropiada en el mundo no figura dentro de las marcas más valiosas? La respuesta es muy simple, porque las marcas tienen otra función. Las marcas sirven para otra cosa, y lo vamos a ver ahorita. Nada más ahí les puse otra vez la lámina de ZTE para que vean. Entonces, ¿qué son las marcas? Ya habladas más a detalle. Las marcas son, y lo dice aquí la definición, todo signo perceptible a través de los sentidos que distingue productos o servicios de otros de su misma especie. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Que hay marcas que están registradas y hay marcas no registradas, pero que son valiosas, que tienen que ser distintivas, es decir, una marca es un signo, es algo que se percibe en los sentidos y que me habla del origen de algo, de a qué sabe, cómo se ve, antes de que yo compre ya voy a saber qué voy a obtener, y que tienen que ser especiales. ¿A qué se refiere esto? A que las marcas están, o viven más bien, protegiendo cierta especie de productos o cierta especie de servicios, y de pronto ustedes habrán visto que se pueden encontrar marcas que son o muy parecidas o incluso iguales, pero que una es, pues no sé, para refrescos y otra para pantalones de mezclilla, y no hay ningún problema porque ese es el principio de especialidad de una marca. Todo esto que les platiqué, a ojos de un consumidor y de alguien que pues va a ir a comprar o a adquirir estos productos o servicios. Entonces, vamos a hablar de los ejemplos de las marcas. No sé si alguien se acuerda, tal vez la maestra Eva por aquí sí le haya tocado, a mí sí me tocó. Pepsi hacía una cosa hace algunos años que se llamaba el reto Pepsi. Y el reto Pepsi era que te ponían, como está ahí en la imagen, una botella de Coca-Cola y una botella de Pepsi. Y entonces te las tapaban con una caja y te daban a probar las dos. Y claro, como el reto se llamaba el reto Pepsi, lo que decía Pepsi es que el 99% de las personas que probaban los dos refrescos a ciegas preferían Pepsi. Y entonces Pepsi lo que quería era demostrar que simplemente era una cuestión de mercadotecnia, que su producto sabía mejor que la Coca-Cola, pero que si alguien prefería Coca-Cola era por la marca. Eso no puede ser más cierto. Ahora lo vamos a ver. Las marcas entonces son indicativas de origen. Cuando uno se va a la tienda y se compra una Fanta, o ahorita que yo dije Fanta, ustedes ya pensaron en algo. Ustedes ya saben a qué va a saber, si les gusta o no, y habla de la calidad. Las marcas también son indicativas de estatus. La sociedad ha adoptado a las marcas y les ha dado una función que incluso tiene que ver con, si yo traigo el iPhone 12 Pro Max que acaba de salir la semana pasada, wow, no, pues le debe de ir bien, ¿no? Porque trae el iPhone 12 Pro Max, ¿no? Entonces, las marcas sirven para todo esto. Nos dicen a qué sabe, cómo funciona, etcétera. Dan estatus y son en sí mismas indicativos de algo. Para eso sirve una marca. Y aquí me gustaría hacer una pequeña encuesta que estoy seguro que ahorita que lo vayan viendo ustedes, irán haciendo así con la cabecita. Entonces, les quiero mostrar esta primera imagen y muy probablemente ya les llegó a la cabeza algo. Y ese algo, pues seguramente es que eso es un Yakult. La segunda que les quiero mostrar es esta otra, que a alguien ya le llegó también algo a la cabeza y es que es una Coca-Cola. Y la tercera, yo sé que esta les va a ser mucho más complicado de identificarla, pero es una Corona. Y entonces, ¿cómo sabemos nosotros por qué ustedes pudieron identificar que lo primero fue un Yakult, lo segundo fue una Coca-Cola y lo tercero fue una Corona? Simplemente porque las marcas se han encargado de posicionarse de una manera tal
que sin siquiera ustedes leer Yakult, Coca-Cola, Corona, sin que las marcas ya tengan que poner sus cosas, y sus logotipos y sus nombres, nosotros ya sabemos de qué se tratan los productos. Eso es una marca. Para eso sirven las marcas. Entonces, cuando ustedes como emprendedores el día de mañana se estén planteando cómo protegerse, si ustedes tienen tecnología y si ustedes tienen cosas que pueden caber en el mundo de las invenciones, excelente. Si no, ustedes van a tener un nombre y ustedes van a tener una imagen que, por ejemplo, cuando yo les digo La Salle, ustedes saben perfectamente de lo que hablamos, saben que es una escuela, saben que todo lo que sucede en torno a lo que yo digo cuando digo La Salle, y lo mismo es cierto para cualquier producto. Entonces ustedes, conforme vaya pasando el tiempo y vayan avanzando en su emprendimiento y en sus desarrollos, van a querer que el nombre que ustedes le den a su empresa, a su producto, etcétera, la gente lo vaya identificando y la gente lo vaya asociando con esa calidad y los prefiera. Y entonces más les vale haber seguido este proceso de propiedad intelectual y haber protegido su marca, porque un día pueden lograr lo que estas grandes marcas han logrado en las mentes de los consumidores. Así que bueno, ¿qué tipos de signos hay? Ya los planteábamos al principio, pero estos son ejemplos ya un poco más aterrizados, denominativos y nominados tridimensionales y una mezcla de los tres. Hay otros tipos de marca hoy que son las no tradicionales y que tienen que ver con temas olfativos como el de los bubble gummers, los sonoros, los táctiles y los tray 3, que también estoy seguro que ninguno de ustedes sabe lo que es esto que aparece aquí abajo, pero es una botella de whisky, que se supone que si ustedes cierran los ojos y la tocan, por las grietas que tiene la botella, podrían saber que es una botella de Old Pal. Y entonces eso es una marca táctil. Los Starbucks, si ustedes los ven hoy acomodados, ustedes podrían saber que están adentro de un Starbucks si no estuviera la sirenita y el nombre de Starbucks, por cómo están puestas las cosas. Y este es otro tipo de marca que hoy se protege y que se llama la imagen comercial, o el Trade Dress. ¿Qué cosas no se pueden registrar como marca? También hay cosas que no se pueden registrar como marca. Los nombres técnicos de uso común, por ejemplo, yo no puedo registrar la marca lápiz o lapicín para vender lápices. Signos descriptivos, lo mismo. Signos que son parte del dominio público. Letras o colores aislados, que aquí vamos a hacer una anotación. Los símbolos patrios y los nombres de los lugares. ¿Cuál es el chiste de una marca en términos de cuando uno intenta protegerla? El INPI nos va a dar una marca siempre y cuando básicamente cumplamos dos cosas. Una, que no estén dentro de las prohibiciones que están acá arriba. Y dos, que no se parezca lo suficientemente a otra para la misma especie de cosa como para que los consumidores se puedan confundir. Esta es la línea que regula si voy a obtener o no voy a obtener una marca. Seguramente ahorita que ya puse esto, algún compañero o compañera que nos está viendo ya supo de qué se trataba esto. Esto es un zapato Christian Louboutin que en Estados Unidos y aquí en México no tan lejanamente de estas fechas, Christian Louboutin sí pudo proteger un color rojo para zapatos siempre y cuando no sean rojos los zapatos, o sea que haya un contraste. Y a esto se le llama el secondary meaning. Hoy en México también ya existe, y los colores y las cosas que el mercado va asociando de manera ya inequívoca, identificando un producto o un servicio, pueden ser apropiados alegando esta parte del secondary meaning. Y el secondary meaning, si ustedes lo traducen, es, pues tuvo un significado después del mercado, o sea, un secundario. Esto quiere decir el secondary meaning y hoy se puede hacer. Así que estas son las marcas. Las marcas son, es una imagen, creo que es de ahí de Nueva York, donde cuando ustedes van caminando, los están bombardeando todo el tiempo. Todo el tiempo están las marcas diciéndoles, consúmeme, mi producto es el mejor, mira qué interesante, etcétera. Para esto sirve una marca. A diferencia de las patentes que protegen tecnología, digamos lo duro y lo científico y lo que está puesto ahí en los chips, etcétera, las marcas son elementos que permiten que los consumidores no se identifiquen. Esa es la función de una marca. Casi por último,
vamos a hablar también de los derechos de autor, que es importante que ustedes sepan que los derechos de autor nacen con la obra, pero su registro pues los acredita o les da una fecha cierta. ¿A qué me refiero cuando les digo que nacen con la obra? Cuando uno, digamos, por ejemplo, aquí hay unas sandías de Tamayo, ¿no? Cuando Tamayo pintó estas sandías en el cuadro, esas sandías quedaron ya plasmadas, ya estaba ahí el cuadro y por lo tanto Tamayo ya tenía los derechos sobre ese cuadro. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Tamayo? Si es que lo hizo algún día, la verdad es que lo desconozco. Entonces ir a Indautor y decirle, mira, dibujé esto, tú Indautor toma nota por favor de que yo desde esta fecha te estoy avisando que creé esta obra. Y naturalmente con este tipo de ejemplos, o como la piedra que está puesto aquí también, pues la escultura y la pintura pues son una. Es una obra la que existe, la original, la que pintó Tamayo, la que esculpieron, etc. Y por lo tanto, este tipo de derechos tienen dos componentes muy importantes. Pongo aquí a Windows porque justamente el software y este tipo de cosas se protegen en el mundo de los derechos de autor, como obras literarias. O sea, las líneas de código que se escriben se entienden como una obra literaria. Esto que les decía es, el mundo de los derechos de autor entonces tiene dos derechos que son divisibles e identificables. El derecho moral, que es el derecho que tiene una persona y el creador de esto, y que no se puede renunciar, porque cuando Tamayo pintó sus sandías, pues ya fue Tamayo el que las pintó, y entonces no se puede decir que fue otra persona. Tamayo tampoco puede decir, no, yo no las pinté, porque sí las pintó. Entonces los derechos morales son aquellos derechos como el de a ser reconocido, a que no modifiquen tu obra, que además de que son personales, no se puede renunciar a ellos porque son inherentes a esa persona y a ese creador. Y por otro lado, están los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son aquellos que tienen que ver, en algunos países se conocen como los derechos económicos, y entonces, en los que el autor, siendo quien primigeniamente es el titular de la obra, puede dar, puede licenciar, puede vender, puede ceder los temas económicos, por ejemplo, las editoriales con los escritores, etcétera. Los derechos de la obra son cedidos para que sean monetizados, las canciones, pero lo único que se puede ceder son los derechos patrimoniales. Esta es una imagen que les quise poner porque no hace muchos años en Estados Unidos alguien puso esta imagen y todo el mundo empezó a hacer memes, y en lugar de que dijera aquí que dice Go Titans One, todo el mundo empezó a meterle ahí imágenes y unas de Trump, unas de candidatos de la elección pasada, hasta que alguien a una cadena de televisión pues se le hizo fácil hacer algún tipo de cosa con esto, y los papás de este niño iniciaron una acción legal en contra de esa cadena de televisión y ganaron una demanda de $18 millones por un uso indebido de esto, que se convirtió en un meme como el que nosotros estamos recibiendo todo el tiempo en nuestros teléfonos. Y entonces lo que les quiero decir es, incluso en los memes que ustedes reciben en sus teléfonos todos los días, hay un componente de derechos morales y un componente de derechos patrimoniales. Por supuesto que es súper difícil identificar a quiénes fueron los creadores y está regulando todo esto, pero incluso en los memes existe propiedad intelectual que puede llegar a niveles de $18 millones. Esta es otra, ¿no? Que también dice ahí la rana, a veces me dan ganas de pedirle un aumento a mi jefe, luego me acuerdo que soy emprendedor y se me pasa. Quien diseñó este meme, que a lo mejor les llegó a su teléfono y compartieron y hicieron y deshacieron, tiene derechos morales y tiene derechos patrimoniales. Todo este mundo de los derechos de autor alcanza incluso a las cosas que para nosotros son, pues de pronto muy fáciles y muy digeribles y muy del día a día. En los memes que se les comparten, en los stickers que ahora están tan de moda, eso lo hizo alguien, y ese alguien es el creador y es el dueño de los derechos morales y patrimoniales desde el principio. Entonces, si un día pudiéramos identificar, imagínense la locura de identificar a quién creó esto, la verdad es que tendría el derecho de cobrarnos a todo mundo cada vez que andamos distribuyendo. Sería su derecho práctico, pues no lo es, ¿no? En el mundo real no sucede, pero es importante que ustedes sepan que aquí también hay propiedad intelectual que puede ser ejercida. Otra de las maneras de proteger, y que aquí a lo mejor, hablando aquí en La Salle, debe de haber aparecido aquí algo de La Salle, pero
Es un ejemplo. El TEC de Monterrey tiene un programa de radio que dice Frecuencia TEC, y entonces el nombre de la frecuencia TEC es un derecho reservado que tiene el tecnológico, porque este tipo de cosas, los derechos reservados, son otro tipo de protección que también, esta es una protección que además es muy sui generis y que casi que nada más existe en México y por ahí en otro país, y que protegen los títulos de los nombres de los programas de radio, de los periódicos, de los personajes ficticios reales y los nombres artísticos. Ahí también Bob Esponja seguramente está protegido como un personaje ficticio que tiene ciertas características, y los derechos reservados te permiten, por ejemplo, en el caso de personajes, incluso proteger las características psicológicas y cómo actúa Bob Esponja y qué hace y qué no hace, y es otro tipo de protección que se puede utilizar cuando uno desarrolla este tipo de cosas. Finalmente, para que tengamos tiempo, ya me eché una hora, para que tengamos tiempo de hacer preguntas, quisiera hablarles rápidamente de los secretos industriales. ¿Qué dice la ley y qué son los secretos industriales? Los secretos industriales, según la ley, es toda información de aplicación industrial o comercial que tenga una persona física o moral guardada y con carácter confidencial. Esta es la definición que aparece en la ley. ¿Qué es un secreto industrial? Algunos de ustedes seguro ahorita que vayamos avanzando verán ya está aquí puesto. El secreto industrial más popular y más aceptado y más conocido, y me refiero a conocido obviamente porque se sabe que es un secreto industrial, no que se conozca, es la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola no fue patentada, y gracias a que no fue patentada, pues no se sabe, hasta el momento no se conoce. Muchos dicen que cuando uno prueba ciegas, como en el reto Pepsi, la Coca-Cola, la Red Cola, todos estos refrescos de cola, los expertos en análisis sensorial aseguran que ya casi que es imposible distinguir entre un refresco y otro. Lo que sigue haciendo al líder mundial de los refrescos de la Coca es que se posicionó la marca y que la gente prefiere la Coca-Cola. Pero el sabor dicen que ya es el mismo. Entonces, ¿qué hizo Coca-Cola? Pues que lo mantuvo como secreto industrial para que no fuera a caer en el dominio público la fórmula, como si lo hubieran hecho en el mundo de las invenciones, y quién sabe si hubiera calificado. Pero el secreto industrial es otra manera de protegerse. Otra manera que tiene ciertas aristas. ¿Cuál es la ventaja más importante de ir? Bueno, no de ir porque uno no va y lo registra, sino de hacer un protocolo de secreto industrial, que si uno lo hace bien, el secreto y la fórmula secreta de toda empresa, de todo emprendimiento, va a estar protegido siempre. Nunca va a expirar y nuestra competencia no va a tener ningún lado donde consultar, y por eso se llaman secretos industriales. El secreto industrial, como lo pongo aquí, es un protocolo y no un documento como lo dice la ley. ¿A qué me refiero cuando es un protocolo? Lo que hace Coca-Cola es que ellos fabrican una parte del concentrado en un lugar, lo pasan a otro lugar sin que los empleados de este primer lugar tengan el acceso a toda la información del segundo, lo combinan, lo regresan, lo mandan. Eso es un protocolo y eso es un secreto industrial. El día que a ustedes les toque preguntarse, ¿qué hago? Yo tengo un proceso, por ejemplo, que nos tocó hace poco, un proceso de la obtención de quitina de unas cáscaras de camarón. Entonces, los inventores, somos chicos inventores, emprendedores, pues justo estaban decidiendo entre si lo protegían o no, y al final decidieron mantenerlo como secreto industrial con esta protocolización. Entonces, la gran ventaja que tiene un secreto industrial es que si lo hacen bien y si hacen un protocolo y lo configuran de manera apropiada, ustedes van a tener el núcleo de su empresa y la tecnología protegida para siempre. ¿Cómo se persigue esto? Si un día alguien se las roba, será por la vía civil o penal. Nuestra nueva ley, que insisto, entra a partir del próximo jueves en vigor, ya trae ciertas sanciones administrativas para quien se robe un secreto industrial, pero todavía no son, digamos, las mejores de todas. Si alguien les roba, pues ustedes tendrán que demostrar que les robaron, ir por la vía civil y por la vía penal, y acusarlo de robo. Este cuate se metió y me robó, y pues aquí están las evidencias con cámaras de seguridad. Esto es el protocolo de secreto industrial. ¿Cuál es la gran desventaja de un protocolo de secreto industrial?
que si uno decide proteger como secreto industrial y un competidor legítimamente, por medios de retroingeniería, le atina a mi tecnología, entonces yo no tengo nada que hacer. Yo no puedo pararlo, yo no puedo frenarlo, yo no puedo hacerle nada. Entonces muchas veces lo que se hace es que una parte de todo el núcleo del negocio se guarda como secreto, otra parte se va a las patentes y así se empieza a jugar y a hacer las estrategias de propiedad intelectual. Entonces, espero que, este es el final de la plática, espero que ahora este pedazo de papel que ustedes están viendo ahí en la pantalla lo vean con unos ojos diferentes, que sepan todo lo que involucra llegar a este pedacito de papel y sin más, pues el paso para las preguntas, hagan todas las que quieran y les ampliaré las dudas. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, muy ilustrativa. Y quiero pedir al público que nos acompaña que nos haga favor de responder una breve encuesta. Ahí les dejamos el código QR o el link para que nos hagan favor de responder esta encuesta, que nos será muy útil para poder mejorar lo que hacemos, para seguir haciendo lo que hacemos bien. En fin, mucho les agradeceré que todos la respondan. Y entonces, bueno, pues tenemos, Pablo, algunas preguntas. Nos dice Fernanda Villalobos, ¿cuál es tu opinión respecto de que en la nueva ley las fechas para contar los años de explotación de una marca ahora van a ser contados a partir de la fecha de concesión y no de presentación? Bueno, mi opinión es que es un gran acierto. La verdad es que este tipo de cosas las estamos viendo en marcas y en patentes. La ley ahora también trae para patentes la opción de compensar los retrasos innecesarios. Y pues justo lo que hace esta provisión en tema de marcas, en materia de marcas, es que pues ya esta vigencia de 10 años, pues se cuente a partir de que se otorgó, y si el INPI se tarda o hay cuestiones de ese tipo, pues no se te recorte la vigencia. Tiene dos lados esto, porque tú vas a lograr ahora con la nueva ley y con esta provisión tener una vigencia hasta que se te conceda, y eso te va a hacer para adelante, digamos, tus 10 años, que vas a tener que renovar después en comparación como si lo hubieras hecho con la ley vieja, que era a partir de la presentación. Y el otro lado es que pues justamente tú no vas a poder regresar retroactivamente a hacer valer ciertas cosas que a lo mejor ahora sí podrías, hacia la fecha de presentación, que era la fecha legal de vigencia. Entonces, en términos generales, yo creo que es algo positivo que va a facilitar, y sobre todo para la gente emprendedora, le va a dar, pues digamos, esa adelantada para no tener que hacer renovaciones pues a los 9 años o 8 años, sino que van a ser 10 años efectivos de protección. Ok, gracias. Otra pregunta, dicen, para redes sociales, ¿cuál es la mejor forma de proteger tus publicaciones? Pues mira, casi todo lo que se publica en redes sociales, la verdad es que es bastante complejo intentar proteger publicaciones de redes sociales, porque típicamente en las redes sociales lo que se busca, al contrario de los derechos de propiedad intelectual, es que todo mundo vea y que todo mundo conozca. Entonces, para redes sociales, cuando uno hace un post, digamos, o sea, depende de la naturaleza de lo que estemos hablando y lo que entendamos por redes sociales, pero si uno hace un post en el cual hizo, pues, digamos, un diseño especial y particular, pues eso se protege como una obra de autor. Y yo creo que casi todas las cosas que van a poder vivir dentro de un post se deberían y se podrían proteger como derechos de autor. Pero, por ejemplo, el nombre, si estamos hablando de un blog o este tipo de cosas, el nombre puede ser protegido como una marca también, o a lo mejor hasta como una reserva de derechos si es alguna publicación periódica. También nos preguntan si al usar dibujos animados o personajes en general en una presentación, si te pueden demandar. Pues esa es una muy buena pregunta, y es una discusión que hemos tenido aquí en el despacho con algunos de nuestros
abogados, ¿no? Hay quien dice, si ustedes leen los artículos que tienen que ver ahí en la Ley Federal de Derecho de Autor, estrictamente hablando, si nada más tomáramos en cuenta la ley, sí sería una reproducción no autorizada y sí podríamos meternos en problemas. Sin embargo, hay tratados internacionales, jurisprudencias, casos extranjeros, etcétera, en los cuales más o menos la línea que se asoma es, mientras tú no estés lucrando y la gente, digamos, vea tus presentaciones y prefiera tus presentaciones o te contrate porque justamente estás usando este tipo de personajes o no de personajes, también de marcas conocidas, ¿no? Mientras no sea ese el hecho por el cual a ti te prefieren y que entonces se podría considerar un lucro, lo que nos dice más allá de la propia ley es que no debería de haber problema. Entonces, ¿cuál es la recomendación en esto? Siempre, siempre, siempre utilizarlo sin fines comerciales, ¿no? O sea, si estamos haciendo unas presentaciones, pues por ejemplo, para aquí, para el Día del Emprendedor, podemos poner ahí, sí podemos poner las figuras y a lo mejor dar el crédito para que se sepa que no lo estamos haciendo pasar como algo de nosotros, sino que es de alguien más y dar los créditos apropiados. Entonces, esa es una muy buena pregunta porque hay toda una corriente de colegas abogados que dicen que sí. Yo en lo particular creo que si tomamos en cuenta todo el contexto y todas las decisiones a nivel mundial, la línea sería esta. Mientras no lucres directamente y no te prefieran por usar eso, no tendrías ningún problema. Quedaría claro entonces, Pablo, que es solamente si vamos a hacer un negocio aprovechando un personaje, por ejemplo, ¿no? Correcto, O por ejemplo, sí. Utilizando también tal vez una marca, ¿no? Tenemos, nosotros en La Salle, tenemos una extensión del INPI por convenio en la universidad, tenemos una oficina de patentamiento y registro de derechos de autor, y hemos tenido que estar al pendiente, por ejemplo, de quien utiliza o deforma ya sea nuestro logotipo o nuestro nombre, ¿no? Porque están cerca de La Salle, entonces pues quieren utilizarlo para posicionarse y abusar de ello. Como sí están lucrando, entonces sí hemos tenido que intervenir con ellos. O incluso en internet, ¿no? Que hemos encontrado algunas promociones que hacen usando el nombre de La Salle, también es acerca de eso. Pero, por ejemplo, en una presentación académica o en una presentación como la que has hecho hoy, en donde no hay fines de lucro, sí podemos poner como ejemplos o acompañando un texto una imagen registrada, ¿cierto? Es correcto, esa es mi visión. Te digo, hay otro gran grupo de colegas que te podría decir, no se permite de ninguna manera porque la ley es muy estricta. Podrían tener razón, pero lo que yo creo es que esa es la línea. Mientras no tengamos y el uso que nosotros le estemos dando a las cosas registradas no sea para obtener un beneficio, la verdad es que hay poco que te pudieran reclamar. Cuando sí es cuando justo como bien lo describe Seba, pues sí, claro, hay que tomar acción y no hay que permitirlo porque para eso sirve la propiedad intelectual. Claro, gracias. Y aún sin fines de lucro, ¿no? O sea, no es porque obtengas un beneficio económico, sino que a lo mejor tienes un beneficio de posicionamiento. Esto lo comento porque nos pregunta Paulina von Ziegler si para la creación de una página web para una ONG sin fines de lucro nos pueden demandar si toman imágenes de Google. Sí, lo que pasa es que el lucro es un término amplio, digamos. Entonces hay lucros directos, lucros indirectos, lucros económicos, lucros en imagen, o sea, el lucro es un término amplio. Entonces, yo puedo estar lucrando si me estoy haciendo de un buen nombre a través de las obras de alguien más, sin que yo necesariamente esté teniendo entradas de dinero, eso también puede ser lucro. Exacto, gracias. Carlos Anaya pregunta si una fotografía se protegería como derechos de autor y qué tan viable es registrar un proyecto arquitectónico. Sí, una fotografía es su protección típica y ad hoc es por los derechos de autor.
dependiendo del tipo de fotografías, por ejemplo, nosotros en el despacho alguna vez protegimos pues sí era una fotografía, pero hecha, digamos, como medio renderizada, y calificó como marca. Entonces también podría ir por allá por las marcas. Y un proyecto arquitectónico sin duda se puede proteger ante derechos de autor, y dependiendo del tipo de proyecto también puede catalogarse como una obra tal cual arquitectónica, tal vez como una obra plástica, tal vez como una obra escultórica, pero la protección ad hoc para estos dos tipos de cosas que mencionó Carlos es a través de los derechos de autor como obras. Y ampliando un poco esto, por ejemplo, los diseños, los portafolios que van haciendo en la licenciatura en diseño gráfico, los manuales que pudieran hacer en alguna otra licenciatura, el software de alguien de TI o de sistemas, todo eso en dónde cabe para proteger, aún siendo alumnos y aún siendo actividades académicas, pero son diseños propios, desarrollos propios. Todo eso también cabe en el mundo de los derechos de autor. Incluso el derecho de autor y los formatos de registro y la manera en la que se registran permiten no solo el registro de una sola cosa, sino de colecciones. O sea, el trámite, por ejemplo, lo que tú decías, Eva, de portafolios, yo puedo esperarme y puedo registrar mi portafolio de diseño gráfico hasta que lo termine como un solo bloque, y entonces estar protegido a manera de colección de dibujos, o uno por uno, y la única diferencia sería que, por ejemplo, si un día alguien me quiere comprar uno de mis diseños y yo los tengo protegidos en bloque, pues en el contrato en el que yo esté dando licencia y cediendo derechos, tendríamos que ser muy específicos, mientras que si nosotros lo hubiésemos protegido individualmente, pues casi que podemos decir el registro número tal y te estoy dando licencia. Pero este tipo de cosas que tú describes son todas ellas propias del derecho de autor, fáciles de proteger, rápidas de proteger, y que pueden estar al alcance de cualquier estudiante. Gracias, Pablo. Preguntan, una tarjeta de presentación creativa que tenga una función extra, no dice cuál es la función extra, ¿cómo se puede proteger? Pues primero, si tiene un diseño típico, digamos, innovador, etcétera, también puede ser por derecho de autor, puede ser incluso un dibujo industrial, y justamente depende de qué función sea, pues hasta una patente, ¿no? O sea, si digamos te dan una tarjeta de presentación que cuando tú la tomas, por ejemplo, te dice si tienes o no coronavirus, pues claro que eso puede ser protegido por una patente, ¿no? Ok, muchas gracias. Y preguntan en dónde se pueden revisar, o si hay una lista de las marcas registradas, en dónde pueden revisarlo. Sí, es muy buena pregunta. Existe una lista, hay un sitio que se llama Marcanet. Bueno, se llamaba Marcanet, ahora se llama Marcia, que así le puso el INPI, pero es la misma cosa. Y si ustedes teclean en Google Marcia o Marcanet, también lo van a seguir encontrando. Es la herramienta en la cual la base de datos marcaria del INPI está disponible para todos. Y ahí te dejan hacer muchas búsquedas de diferentes tipos, por nombre, por clase y nombre, por logotipos, por titulares, por números, si es que ya tuvieras el número. Pero típicamente lo que uno debe de hacer es entrar a este portal del INPI, que es público, gratuito, y ubicar la clase en la cual va a vivir esa marca, porque acuérdense que lo que yo les decía es, para que te den una marca, tú vas a tener que investigar que no se parezca a otra relacionada con los mismos productos o servicios, y eso lo haces precisamente en esta página, donde tú puedes seleccionar en qué clase y qué nombre es el que quieres buscar, y te va a desplegar una lista de más o menos, más bien siempre te da 300 resultados, que tú puedes estudiar y entonces determinar
si sí o no tiene buenas posibilidades esa marca, pero es en esa base de datos que es gratuita y que está abierta a todo público. La maestra Lolita Ayala agradece toda la información que nos has compartido y nos pregunta en dónde pueden los estudiantes solicitar la asesoría para el INPI o para el INDAUTOR, pues a través de la Oficina de Patentamiento y Derechos de Autor de la Universidad La Salle. Enseguida les ponemos ahí en el chat el correo del licenciado René Aguirre, que lleva esta oficina en la coordinación de vinculación, y pueden acercarse con él para todos los trámites, para la asesoría, la gestoría, para la realización de todo y aclarar todas sus dudas. Y finalmente, si nos puedes decir brevemente, Pablo, ¿por qué se lleva tanto tiempo una patente? Y explicar un poquito lo que es investigar el estado de la técnica. Claro que sí. Sí, pues es una pregunta muy interesante y que tiene que ver con cómo se hace y cómo se elabora desde el propio documento de patente. Típicamente, yo ponía 5 años en mis diapositivas, pero típicamente es, digamos, 3 años y medio. ¿Por qué dura tanto tiempo? Y lo digo siempre muy coloquialmente cuando me lo preguntan, porque no son enchiladas, ¿no? En realidad, hacer una redacción de un documento de patente es todo un arte que tiene que combinar lo técnico y lo legal, y que típicamente una descripción de patente pues tiene cierta manera de ser redactada en la cual se explica de manera súper detallada y súper desmenuzada de qué se trata una invención. Entonces, cuando uno somete ante una oficina de patentes, a la solicitud se le revisan un montón de cosas. En primer lugar, que tú cumplas con todos los requisitos formales que te exige la ley, que eso lleva un tiempo. El INPI no es la oficina que más solicitudes recibe, pero sí recibe en cuanto a patentes más o menos 16,000 al año. De marcas recibe, por ejemplo, 150 y tantas mil, pero estos números te hablan de que todo esto tiene que ser revisado muy minuciosamente y de que son pues bastantes solicitudes. Se revisa de manera formal para que se cumpla. Después se pasa a una etapa de fondo donde se contrasta el estado de la técnica, que ahora lo voy a explicar. Y que entonces hay personas en el INPI con capacidades técnicas que se ponen a estudiar y analizar muy detalladamente qué es lo que se quiere proteger. Esto lleva tiempo y esto es así porque la consecuencia de una patente es un monopolio. Y entonces, si no se estudió y si no se tiene una plena certeza y conciencia de que a un titular se le va a dar el derecho exclusivo sobre cualquier cosa que esté puesta en las reivindicaciones que sean aprobadas, y que es un derecho, pues digamos, muy fuerte, porque te va a dar 20 años de exclusividad, todas las revisiones que se hacen son las que te llevan a estos tiempos y a este tipo de cosas. Por eso digo coloquialmente, porque no son enchiladas, porque son procesos pues muy cuidados y muy llevados, y la verdad es que nuestra oficina mexicana pues es muy buena en esto, ¿no? ¿Y qué significa esto del estado de la técnica? Existen bases de datos públicas y privadas, donde igualito que con las marcas, o sea, básicamente lo que preguntaban hace ratito de cómo le hago yo para saber si hay una marca registrada o no, es lo mismo para una patente. Tú utilizas ciertos operadores de búsqueda y ciertas palabras que, por ejemplo, si tu tecnología tiene que ver con coronavirus, prueba rápida, tal, tú te metes, hay unas bases de datos que están administradas por las oficinas de patentes alrededor del mundo, la mexicana incluida, tiene su propia base de datos, y otras que congregan, por ejemplo, la europea, toda la región, y ahí vive toda la información de lo que se conoce como el estado de la técnica. Entonces tú te metes y pones palabras de búsqueda, y lo que pasa es que empiezas a encontrar documentos. Entonces esos documentos los empiezas a estudiar y empiezas a ver si lo que tú desarrollaste realmente ya estaba o no reportado en ese estado de la técnica. Y para esto también existen bases de datos privadas de paga, que digamos son un conglomerado y un sitio único para buscar todas las bases de datos de las oficinas de patente del mundo, pero así se hace. Tú lo vas poniendo, le vas poniendo los términos, le vas dando a buscar y te va arrojando resultados que tú tienes que ir estudiando y contrastando contra tu invención.
Muchas gracias por toda esta plática tan interesante, por tantos temas que van saliendo, por tantas cosas que están ahí, que la verdad es que no sabemos. Muchas gracias por traer a colación esa cultura del registro. Y ahora doy la voz a la maestra Eva Pantoja. Sí, gracias, Pablo. Muy ilustrativo. Nuestra comunidad estudiantil queda atenta a que deben proteger sus creaciones, que hay medios para protegerlo, pero que también deben ser respetuosos de los derechos morales y patrimoniales de terceros. Entonces, que seamos respetuosos todos en ese sentido. Nos has ampliado la visión al respecto, por lo cual la Universidad La Salle te agradece muchísimo, te entrega este reconocimiento digital por tu brillante participación como experto conferencista en el tema, en el marco de nuestro cuarto día del emprendedor La Salle. Nuestro interés es ese, darle a nuestra comunidad más elementos para emprender en cualquier ocupación profesional, y en cualquiera pues tienen esos derechos, ¿no? Aun cuando son empleados, si hacen una creación, aunque los patrimoniales sean de la empresa donde están trabajando, los derechos de autoría o esos derechos morales serán de ellos, ¿no? De acuerdo con el contrato que tienen en la organización, etcétera. Entonces, te agradecemos mucho. Todo el mundo te felicita por tu excelente presentación. Hay varios comentarios en el chat y pues esperamos tenerte nuevamente con nosotros, Pablo. Nos encantaría que sigas colaborando en nuestros eventos y en algunos en particular que pudiéramos hacer para que nos compartas tu experiencia, tus conocimientos, y esperamos verte pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Espero que haya sido una plática que, pues claro, tiene partes aburridas, así es esto, pero espero que las no aburridas hayan estado interesantes y que les haya logrado despertar este sentido y estas preguntas, que eso es todo el objetivo de esta plática. Que ustedes se lleven hoy esta pregunta de siempre tengo que ver si puedo o no puedo proteger, y como bien dice Eva, y no estar infringiendo derechos de terceros. Así que muchas gracias, Eva, muchas gracias a la Universidad La Salle, y yo encantadísimo de seguir participando con ustedes. Muchas gracias, Pablo. Hasta pronto. Muchas gracias al público que nos acompañó y esperamos verlos pronto a todos. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.